Hola, ¿cómo estás? Camilo, Laura, Natalia, qué dicha tenerlos por acá. Me alegra mucho que se hayan conectado porque hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante. Les voy a hablar un poquito acerca de cómo va a ser la dinámica de hoy. Como ustedes saben, tenemos como invitado al doctor Santiago Rojas y sé que durante el conversatorio van a surgir muchas preguntas, así que vamos a dejarlas para responderlas en la última parte de este conversatorio. Qué dicha, los saludo a todos, me encanta tenerlos por acá y mientras el doctor Santiago se conecta, pues yo les voy a ir contando un poquitico acerca de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, les cuento también que varios días a la semana, a las 4 de la tarde, estaré compartiendo con ustedes porque estoy invitando diferentes personas que se desarrollan en distintas áreas de la vida para que nos den su visión acerca de esta situación que estamos viviendo en este momento, arrojándonos diferentes perspectivas, enseñanzas y, ¿por qué no, sirviéndonos de inspiración? Lo único permanente en nuestro universo es el cambio y por mucho tiempo hemos tenido esa falsa controlamos nuestra vida, nuestro entorno y de repente tenemos una situación que nos empuja en caída libre a una incertidumbre, a la vulnerabilidad y al cambio. Y pues en realidad estamos siendo puestos a prueba para desacelerar nuestro ritmo de vida, poner en orden la casa mental y llevar nuestra mirada hacia lo esencial, poner orden a las prioridades. Probablemente en este cambio estamos llevando todos a cabo un proceso de pérdida y por eso hemos tenido hoy la dicha de tener al doctor Santiago Rojas para que él nos cuente un poco acerca de cómo podemos afrontar este proceso, porque en realidad la única forma en que podemos reaccionar a lo que sucede es aceptándolo. Estamos comenzando a entender que no hay certezas, que no hay un futuro tal cual como lo imaginamos y lo único que nos queda es abrazar, soltar y confiar en esa incertidumbre, tal y como es, anclándonos en este presente. Y bueno, pues por eso hoy quise invitar y tener para ustedes a Santiago Rojas. Él es médico colombiano, especialista en cuidados paliativos y pues dedicado en especial al tema que nos compete hoy, el duelo. El doctor Santiago Rojas ha estudiado, entre otras cosas, homeopatía, terapia floral, es conferencista en temas de crecimiento personal, en apoyo al paciente terminal y al duelo. Es escritor, tiene muchas publicaciones, es docente universitario, director y presentador del programa Sanamente que se emite por la cadena radial Caracol y que personalmente no me pierdo. Doctor Santiago, qué dicha tenerte hoy en este espacio. Estoy feliz y estoy segura que vamos a tener una tarde de compartir. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el honor, por la oportunidad y por compartir con todo tu grupo de seguidores para que veamos una realidad, la que está ocurriendo. Es la única que existe, no la que quisiéramos que fuera, ni la que no quisiéramos que fuera, sino la que está, la que existe. Hablando de esta realidad, yo quisiera saber cómo una persona como tú está afrontando esta situación, cómo vives un poquito esa cotidianidad y los desafíos que nos ha representado pues esta etapa de la vida. Yo creo que lo único que existe en este momento de mi vida es lo que está pasando acá, ahora. O sea, que lo que estoy viviendo es hablando a través del Instagram y hace un momento haciendo otras cosas en la casa, como terminar de lavar la loza, de ponerla en su sitio, como hacer la cotidianidad que probablemente en el otro momento no la estaba haciendo porque había otra persona que la hacía. Y eso denota algo fundamental, y es que cuando uno se abre a vivir la experiencia que está viviendo, entonces tiene sentido. El título de esto que vamos a hablar es el duelo, y el duelo es una reparación ante una pérdida. Entonces uno primero tiene que darse cuenta qué es lo que está perdiendo, si lo está perdiendo. Pero en esa balanza de la pérdida hay que buscar también qué está ganando, porque la vida es muy equilibrada. Cuando yo me libero de un aire que estoy en este momento teniendo en mis pulmones, estoy perdiendo la posibilidad de ese aire que estaba en mí
pero estoy abriéndome a la posibilidad de recuperar el siguiente aire que voy a tomar en la siguiente inspiración. Así funciona la vida, así de simple, así de profunda y así de elemental, pero trascendente. Entonces, ¿qué pierdo? Eso depende de lo que yo esté viendo que estoy perdiendo. Los médicos solemos, y los psicólogos del duelo, solemos poner 8 grandes pérdidas en la vida donde caben todas las pérdidas que existen, ¿no? Y en una condición adversa, generalmente perdemos más de una. Y hay que ver qué es lo que perdemos, insisto, y cómo nos relacionamos con la pérdida. Podemos perder relaciones por muerte, separación o abandono. En este momento tenemos muchas relaciones perdidas. Hemos tomado distancia, hemos tomado además, incluso dentro de los mismos hogares, por necesidades a veces de enfermedades, tener esa distancia. También tenemos pérdidas de futuro que en este momento son de las más grandes. Yo diría La que tienen que ver con incertidumbre, el ¿no? tiempo, La incertidumbre porque de no estamos, saber qué nos va a pasar. pero eso es maravilloso, porque cuando la vida, nosotros podemos tener dos tipos de mente y hay una que es maravillosa y una que es muy tensionante. La mente del ejecutivo está hecha para tener resultados, la mente del turista está hecha para tener experiencias. La mente del turista es la que uno se abre a vivir, que si la playa está lloviendo, entonces me voy a la piscina, pero que estoy viendo lo que voy viendo. Cuando las condiciones son tan bizarras, la mente del turista termina siendo la que aprovecha las circunstancias. La mente del ejecutivo se enfrasca en opciones fallidas y genera teniendo crisis. Ahora hay que combinarlas para ponerse retos. Ahora lo vamos a hablar. También podemos tener duelos de futuro que estaba hablando, que son muy comunes en lo que tenemos de expectativas. También puede haber duelos de parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las personas que se operan, les quitan un seno, pierden una pierna por una mina antipersona. También hay pérdidas de objetos, por supuesto. Entonces perdemos ahora incluso el uso de lo que estábamos haciendo del carro, el uso de, mucha gente tiene ropa comprada, tiene pintas arregladas, tiene todo y no las puede usar. Hay otras pérdidas que son mucho más profundas, que son las habilidades y los hábitos. ¿Por qué digo más profundas? Porque nosotros a veces perdemos a través de la enfermedad, a través del confinamiento, ciertas habilidades desde los cognitivos, desde los sociales, y los hábitos que teníamos. Queríamos ir salir, parrandear, vernos con la gente. Todas estas son reales y hay que verlas y reconocerlas. Y hay una pérdida que es muy extraña y que ocurre generalmente hacia otros, pero la estamos viviendo, nosotros se llama la pérdida dual. ¿Eso qué significa? Que teniéndolo no lo tengo y no teniéndolo lo tengo. Lo voy a explicar. Por ejemplo, con una madre o un padre con Alzheimer, nosotros tenemos a la madre, pero no la tenemos, porque aunque está viva, no tenemos a esa persona que es nuestra madre. O en caso de un secuestro, no sabemos si la tenemos, pero no la tenemos. Pensamos que está viva, pero no sabemos si está. Esos duelos ambiguos o duales son muy complejos para ser elaborados porque nos genera una incertidumbre permanente y estamos viviendo un duelo dual en que salimos, no salimos, nos toca, no nos toca, qué va a pasar, no va a pasar y generamos esa expectativa permanente frente a lo que está ocurriendo. Y hay otro que es el duelo más integrador de todo esto que se llama el duelo del ambiente. Hemos perdido, esto es común en los desplazados, es común cuando lo echan uno del puesto y ahora cambiamos completamente. Pero ¿qué es un duelo? Un duelo es la respuesta ante una pérdida. Entonces tenemos que saber qué es lo que perdemos. Y la mayoría de las personas piensan que pierden lo externo. No, pierden es la forma en que se relacionan con lo externo. Me voy a ir al duelo más común de las tusas, del despecho. Cuando uno pierde una pareja, uno piensa que la perdió a ella o a él. Entonces uno se enloquece por buscarla, por buscarlo, por buscarla, por buscarlo, seguir, 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 seguir. Y a veces pasan meses y todo el tiempo está en una búsqueda y cuando lo encuentra dice, ¿esto era lo que yo quería? ¿Yo sufrí tanto por esto? Resulta que lo que perdió no es al otro, es el bienestar que tenía frente a lo que sentía cuando estaba con el otro. ¿Y Todo lo cómo que yo gestionamos, percibo, perdóname, eso, cómo gestionar ese tipo de tusa? Porque con seguridad ahorita muchas relaciones con esta separación física y demás están teniendo una metamorfosis y un cambio. ¿Cómo darse uno cuenta si está empezando a tener esa etapa del duelo y cómo afrontarla, sobre todo, digamos, en relaciones, esta de parejas? Porque hay mucha gente que está en verdad lejos y puede que esta relación termine después de esta cuarentena. sí, el tema fundamental es que la gente está contando los días, pero hay que hacer que los días cuenten. O sea, hay que cambiar la forma en que lo tenemos que ver. Entonces, cuando estamos contando los días de que esto va a cambiar, estamos generando una expectativa en un tiempo que no existe y estamos desaprovechando el presente. Si la relación hoy en día se pone a prueba, se va a fortalecer o se va a acabar.
No sé qué es mejor, en el sentido para lo que quiera alguien, probablemente no sea lo expectante, pero sí es interesante que si una relación tiene futuro, se fortalezca en este presente, pero si una relación no tiene futuro, que se quede en un pasado. Y quiero decir que se acabe. Porque lo que ocurre con estas experiencias, que no son experiencias cotidianas, es que nos llevan a nosotros a descubrir lo que en realidad somos. Estas experiencias límites nos sacan lo que está en el interior, no ese maquillaje exterior. La gente hoy se viste de manera diferente, no se arregla ni nada. Hoy no se embellece en lo externo, sino se reconoce en lo interno. Entonces, por eso hay que hacer un buen ejercicio de ver qué es lo que estoy perdiendo respecto a esto. Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos cualquier pérdida es negarlo. Eso no ocurrió, eso no es cierto, ¿Esa es una eso es un etapa del error, eso duelo? va a cambiar. ¿Esa es Sí, una etapa del duelo? nosotros podemos, yo suelo decir, los duelos tienen etapas, se pueden trabajar con tareas, pero a mí me gusta hacer, ahora voy a explicar cómo lo vivo yo. Digamos, las etapas comunes del duelo se pueden dividir en 5 o en 3. Las 5 fáciles, primero niego, luego me revelo por qué me pasó esto no es justo, esto es culpa de Dios, del gobierno, de los chinos, de que sea. Luego negocio, bueno, pero que dure una semana o que 2, pero que a mí no me toque. Luego me resigno o me deprimo y digo, no, esto sí es la desgracia, mi vida se acabó. O luego paso a lo esencial que siempre ocurre, que es acepto. Esta es la realidad. Con esta realidad me adapto y si me adapto puedo hacer algo con eso. Si no acepto ni me adapto, pues no puedo modificarlo. Yo no puedo modificar lo que no existe, sino lo que existe. Hay un grupo muy importante de la vida que existían antes, que ellos utilizaban, los griegos utilizaban una filosofía de vida muy sencilla y los estoicos eran ellos, estaba Sócrates y ellos decían, no puedes controlar lo que no puedes controlar y si quieres controlar lo que es externo vas a sufrir, pero puedes controlar tus cosas internas. Entonces, la segunda etapa, digamos, después de este choco, esta negación, la segunda forma es hacer tareas. Y las tareas que decía el psicólogo J. Warden ante cualquier pérdida, aunque esto está hecho para la muerte, cada pequeña pérdida es una muerte y hay que vivirla como tal. Yo muero cada vez que boto el aire, porque ya no puedo respirar ese aire, pero puedo volver a vivir en este nuevo instante de vida. Y esto es tan simple como poderoso. De hecho, uno no debería estar haciendo duelos en el buen sentido del término porque no tendría que haberse aferrado a nada ni generar expectativas de nada, sino estarlo reconociendo como algo novedoso y posible. O sea, si yo no tengo nada que perder, pues no estoy perdiendo nada, pero si estoy aferrado a todo, tengo todo el tiempo miedo por perder y el que teme por sufrir, sufre por temer. Entonces, J. Gordon decía, primero, acepte que se perdió, acepte la realidad y para aceptarlo, exprese lo que siente. Entonces, ¿qué siente uno? Generalmente uno siente 5 cosas que son muy clásicas. Tristeza, que lo lleva uno al interior y se da cuenta de que eso le llenaba un espacio de su vida. Siempre que yo pongo algo para que llene algo de mi vida, está tapando un vacío que ya tengo antes. Cuando yo le doy el valor a Carolina, entonces en este caso de que llene un espacio de mi vida, siempre estoy tapando un agujero que tenía antes. ¿Qué quiere decir? Que no puedo tener relaciones, por supuesto. Yo amo a Adriana, mi esposa, y está conmigo. Eso no quiere decir que ella tenga que llenar un vacío, pero ella puede fortalecer aspectos de mi vida y yo de ella, para algo nos compartimos. Viene la tercera parte, entonces nosotros, además de tener tristeza, además de tener ese vacío, pues podemos tener rabia en un duelo, porque se perdió, no es justo, podemos tener culpa, yo qué hice, nos apegamos y nos aferramos más a las cosas, por supuesto, y tenemos además algo fundamental, después de la culpa, la rabia, tenemos miedo, que es además el síntoma capital de esta experiencia. Nosotros estamos metidos nosotros lo llamamos como el pecado original de todos los procesos, que son las culpas, los miedos y la soledad. Tenemos culpa ahora porque entonces ahora si me contamino, si salí, si estuve con ese, porque yo fui a ese país, porque entonces empezamos a culparnos o buscar culpables. Cuando uno no es capaz de soportar su culpa, busca siempre un culpable en el otro, busca un tercero que es el culpable, busca la vida, Dios o lo que sea. Cuando uno asume su responsabilidad, todo el panorama cambia. Pero volvamos a como yo lo veo el duelo, ya te decía, esas son las tareas que sea. Entonces, aceptar que se perdió, expresarlo. Luego aprendo a vivir sin lo perdido y eso es un proceso que puede durar de 1 hora a 100 años. Eso hay gente que nunca aprende a vivir. Por favor. ¿Qué pasa ¿Sí? si yo no vivo el duelo? Porque a veces es difícil aceptar la pérdida y aceptar que tengo derecho a sufrir y que tengo derecho a expresarlo y a sentirlo. ¿Qué pasa si yo me niego a vivir ese proceso de duelo? Si uno se niega a vivir el duelo, evidentemente está ocurriendo que está rechazando una realidad y la está sufriendo de otra manera. Uno puede posponer transitoriamente un duelo, la mayoría de personas lo hacen,
pero son cuestiones de horas o de días. Digamos, uno puede decir, bueno, hoy, esta noche no aguanto más y me desconecto y me voy a dormir, pero ya mañana me voy a volver a enfrentar con él. Digamos, nosotros decimos que un duelo se puede posponer un día, un fin de semana, pero no más que eso. Y cuando no lo posponemos, ¿qué ocurre? Vamos a explicarlo biológicamente. El sistema entra en un estado de alerta y podemos lograr, por un lado, inflamación de bajo grado, y eso favorece enfermedades crónicas, que entonces se asocia doblemente a enfermedades alérgicas, a enfermedades degenerativas, cáncer, enfermedad cardiovascular, e incluso si yo estoy en un duelo muy intenso y no puedo manifestarlo y expresarlo tan fácilmente como lo hace una mujer, que llorar es una de las maravillosas expresiones de tristeza, puedo empezar a hacer arritmias cardíacos, puedo empezar a hacer gastritis, úlceras, trastornos inflamatorios agudos y crónicos. En resumen, si yo no puedo ser coherente con lo que siento, mi cuerpo lo va a expresar porque tiene que expresarlo. Quiero hacer algún énfasis aquí, y es que las emociones están hechas para sentirlas, no para rechazarlas. Cuando yo siento algo, lo siento, y para eso está mi cuerpo, para eso está, como cuando siento hambre, o como cuando siento sueño, o como cuando siento sed, o como cuando siento ganas de respirar. Yo cuando siento ganas de respirar, respiro. La biología también me tiene la posibilidad de sentir emociones. ¿Qué pasa si yo vivo una emoción? Así como respirar me gasto unos segundos, así como beber me gasto unos segundos. Cuando yo vivo la emoción, también son unos segundos. ¿Qué quiero decir? Si me viene la emoción de la tristeza ante una pérdida y yo la puedo sentir sin hacer, yo puedo hacer 5 cosas. Una funciona, los otros 4 no. Yo puedo rechazarla. O sea, puedo decir, no la quiero sentir. Y la gente no se ha dado cuenta, y esto es lo más sencillo de la vida. Las personas sufren porque rechazan una emoción, nunca por la emoción en sí misma. O sea, la tristeza no es un sentimiento triste, como el miedo no es un sentimiento que nos da miedo. Eso suena un poco raro. Nosotros le tenemos miedo a la palabra miedo, pero la palabra no es la cosa. O sea, uno ya dice miedo y ya me da miedo que me va a dar miedo. Y estoy sufriendo porque me va a dar miedo cuando me dé miedo. Resulta que no está teniendo miedo, sino estoy anticipando una experiencia y estoy llenándome de una ansiedad por lo que pueda llegar a ocurrir. Entonces, ¿puedo rechazarla? Eso lo puedo hacer, pero voy a sufrir por el rechazo, genera una respuesta de lucha y de huida que es suficiente para sobrevivir. Luchar o huir es una experiencia de rechazo. También puedo entonces intentar ignorarlo, entonces intento pensar en otra cosa. Pero eso es un ejemplo muy bobo. Por favor, no pienses en un teléfono blanco, no pienses en un teléfono blanco, no pienses en un teléfono. Se vuelve una obsesión por no pensar. Y lo que hago es que hago una fatiga, porque lo que más agota la mente son 2 palabritas, se llaman preocupación e irritabilidad, que en últimas se llama esfuerzo por conflicto. La tercera condición que yo puedo hacer es reprimirla. Voy a controlarla. Yo voy a ser fuerte, no tengo por qué sufrir. ¿Qué es lo que hacen los hombres? Yo tengo que ser macho, yo no puedo llorar, yo no puedo sentir esto, yo puedo con todo. Y resulta que lo que tenemos que hacer es sentir la tristeza, sentir el miedo, sentir la culpa. Y la cuarta opción, que es justificarla. Pero ¿cómo no voy a estar así si es que esta vida es como es? Si esto es una desgracia. Esas 4 opciones, que sean reprimirla, rechazarla, intentar ignorarla o justificarlas, perpetúan la experiencia traumática. La quinta experiencia es la más sencilla, sentirla, experimentarla, vivirla intensamente, descubrir lo que eso significa en uno y avanzar a través de esa experiencia maravillosa de la incertidumbre, meterse en la aventura de descubrir lo que se está sintiendo, transformarse a través de ser auténtico con uno mismo. De ahí crecemos, de ahí avanzamos, de ahí nos descubrimos quiénes somos, de ahí modificamos la oportunidad que nos da la vida cambiándonos las fichas. Yo creo que este mundo se barajó. Las cartas estaban distribuidas de una manera inequitativa, pero estaban distribuidas y ahora cogió la vida, la naturaleza barajó las cartas y nos las volvió a entregar. Miremos a ver qué juego nos dieron. Que me tocó una J, de otro un rey, que a usted le dieron 12. No tengo ni idea. Pero lo que sí es que si queremos jugar con las cartas del juego pasado ya no nos sirven, y si queremos jugar con las cartas de lo que quisiéramos tener no existen, solo existen las que me acaba de dar la vida y con estas voy a jugar. Un ejercicio o una forma práctica con la que podamos sumergirnos en esa tristeza o en esa sensación que nos agobia de una forma positiva y de una manera en la que no nos quedemos pedaleando en aceite, sino que logremos bucear en esa tristeza y volvamos a salir victoriosos. Esto es muy bonito, Carolina, porque la tristeza es un movimiento de la conciencia. La tristeza me lleva al interior. Entonces,
Si yo permito que la tristeza me lleve al interior, la alegría me lleva al exterior. Si yo le permito y le permito, por ejemplo, que mis lágrimas salgan, con lágrimas se lavan las ventanas del corazón, se ve lo que está en el interior, ese movimiento es un movimiento restaurador. ¿Qué hay que hacer para la tristeza? Sentirla. La mayoría de las personas piensan las emociones. Estamos tan intelectualizados que pensamos lo que sentimos, pero no sentimos lo que sentimos. Entonces la invitación es a sentirla. Yo creo que cualquier mujer que se ha pegado una berreada, como se dice popularmente, intensa, luego se siente liberada. Cuando uno, primero, entonces tenemos que identificar lo que es la pérdida. O sea, ¿qué estoy perdiendo? Entonces, vamos a las cosas. Dentro de toda esta lista que decía, estamos perdiendo fundamentalmente es nuestra relación con nosotros mismos, con nuestras expectativas, porque yo debería estar en mi oficina, porque yo debería estar en otro país, porque yo debería estar haciendo otra cosa, porque yo debería tener, y eso es una relación con una posibilidad mía que no existe. Entonces tengo que actualizar esa realidad a lo que siento frente a eso. Jamás está mal sentir, jamás está mal experimentar, siempre. Cuando yo siento y experimento y abrazo la tristeza, lo puedo transformar. Entonces, yo la estrategia que recomiendo la resumo en 3 tipos de duelo. Para mí el duelo es como sembrar una semilla abajo de la tierra. Primero se afianza en uno, que uno es el interior, y luego sí se ve la luz a través del tallo, las hojas, las flores y los frutos. Pero primero uno va hacia el interior, no puede ir hacia el exterior, la semilla no puede crecer hacia arriba porque tú que sabes de ecología, primero va para abajo y se afianza la tierra. Entonces, lo primero, lo más importante, es quitar el duelo de la deuda. ¿Cómo es que es el duelo de la deuda? Mientras yo piense que lo que yo siento se debe a lo que está ocurriendo afuera, nunca lo voy a poder modificar. Si yo creo que es una deuda, o sea, que la vida me debe a mí, que la persona que me puso aquí, que el que me infectó el virus o me puede infectar, que los chinos, que el murciélago, lo que sea, es el causante de mi desgracia, eso se llama duelo de la deuda. Entonces yo siento que es una deuda contra mí, o sea, que tengo una deuda y como nadie me la va a pagar, yo siempre me voy a quedar en carencia. Ese duelo nunca se soluciona hasta que yo asuma que lo que yo siento o lo que yo pienso es una interpretación mía. Y como es una interpretación mía, voy a experimentarla. Y cuando la experimento, pero sabiendo que es una interpretación, ya dejo de darle poder al otro. Vamos a poner el ejemplo de la tusa que me lo pusiste hace un momento. Si yo siento que yo estoy así porque ella se fue, porque él se fue, porque ella no me quiere, porque él no me quiere, si yo siento eso, le estoy dejando siempre la posibilidad de que esa persona marque el bienestar de mi vida. Es que me voy a sentirlo, pero asumo que lo siento yo, no por lo que él hizo o ella hizo o dejó de hacer o podrá hacer o habrá hecho lo que fuera. Lo mismo con el presidente en este momento, lo mismo con el virus. Esto que está ocurriendo afuera me hace sentir a mí adentro, pero si yo me voy y me adueño y experimento al 100 la emoción que siento, al 100, sin justificarla, sin calificarla, sin ponerle palabras, sino solo cuerpo, porque el cuerpo no miente. La mente sí engaña las emociones, los sentidos, pero el cuerpo es absolutamente auténtico, el cuerpo experimenta las cosas como son. Cuando lo experimento, en ese momento me adueño. Y como me adueño, le corto el chorro a lo de afuera. Y como ya tengo esa fuerza, la puedo transformar. ¿Qué quiere decir? La experiencia que yo estoy teniendo de emoción se transforma. Y esa transformación interior es energía creativa. Entonces, si yo experimento, le he cortado el chorro la culpa al COVID, le he cortado el chorro la culpa a los chinos, a la pareja, al jefe, he cogido esa energía que es pura energía de vida, la he integrado, la he sentido y en ese momento se transforma en creatividad y entonces decido en este momento qué hacer con este presente que tengo. ¿Cómo diferenciar si lo que siento es parte del duelo o si yo estoy deprimido? ¿Hay alguna diferencia entre depresión y duelo? Por supuesto, desde el punto de vista de la medicina, el duelo es una respuesta ante una pérdida y es una respuesta natural y adaptativa, es una reparación. En cambio, la depresión como tal es una enfermedad. Ahora, nosotros podemos pasar por episodios depresivos transitorios porque se nos desadapta la vida, pero la enfermedad de la depresión es una enfermedad que tiene un trastorno que puede ser causado por desequilibrios bioquímicos, por alteraciones inmunológicas en el tubo digestivo, por procesos inflamatorios crónicos, por alteraciones de sueño, de alimentación y de ejercicio, por muchas cosas, por falta de luz, la deprivación estacional que ocurre en los países y aquí en Colombia ahora que estamos sin salir a la luz. Entonces, esas requieren un manejo más integral y esas probablemente requieran un apoyo psicoterapéutico, una medicación y, por supuesto, un trabajo mucho más decidido. Pero los duelos no son depresión como tal, aunque se llamarían depresiones reactivas.
Los duelos son adaptaciones transitorias que nosotros podemos asumir. Ahora, una persona que no elabora un duelo probablemente caiga en una depresión. Y una persona con depresión puede tener duelos. Entonces, si una persona está medicada ante la depresión, debería seguirlo tomando. Debería tomar más sol, comer comida más real y poder dormir. Hay una cosa muy bonita que las personas no estamos experimentando ahora, es el sueño. El sueño es maravilloso, el sueño es reparador, el sueño es transformador, la oscuridad de la noche nos renueva cada noche, nos mejora el sistema inmune. La luz del día, aunque sea a través de la ventana, nos renueva la serotonina en cada mañana. Y esos son procesos biológicos. La humanidad ha sido toda la vida circadiana, lo son las plantas, lo son los vegetales, lo son todos los animales en sí mismos. Todos somos circadianos. Entonces, recuperar esos horarios luz-oscuridad, recuperar esa actividad de día y sueño de noche, recuperar esa expresión externa y esa interiorización, ese contraste es muy bueno en la depresión. La mayoría de personas entran en episodios depresivos, no en depresión, en episodios depresivos porque no hacen contraste. Entonces todo el día se quedan en pijama. La monotonía lleva a episodios depresivos. En cambio, el hacer contrastes como moverse, como cambiar, como hacer actividades distintas, como bañarse con agua caliente, agua fría, como hacer ejercicio intenso y luego reposo, esos contrastes en la vida son favorables. Siempre queríamos en el trabajo estar en la casa, ahora estamos en la casa y queremos estar en el trabajo, porque no somos capaces de oscilar mucho más cortos, sino hacemos oscilaciones muy intensas y muy largas, que son las que no nos permiten regular. El corazón late cada minuto, igual que mi respiración lo hace 16, 12, 14, depende de cada persona por minuto. Esas oscilaciones permanentes y transformadoras son las que nos dan la posibilidad de vivir una vida integrada a lo que está ocurriendo. Yo tengo una pregunta y es, ahorita todos de alguna manera estamos elaborando el duelo por la pérdida de libertad, ya sea a nivel de movilidad, porque nos estamos de alguna manera reduciendo al espacio de nuestras casas, los que no tenemos que salir. ¿Cómo gestionar esa pérdida de libertad? Ese no poder ir a donde queremos, cuando queremos y con quien queremos. Bien, lo primero fundamental, y es que nosotros si no decidimos, estamos siendo supeditados a otro. Y tenemos que hacer decisiones muchas veces que no son las que queremos, pero sí las que podemos. ¿Y eso qué quiere decir? Yo puedo decidir estar feliz, aunque el mundo de afuera esté en caos. Yo puedo decidir estar bien, aunque las circunstancias no me lo permitan. Entonces, la primera decisión es que yo decido quedarme en casa. Si yo decido quedarme en casa, ya no tengo el conflicto. ¿Qué es lo que más genera fatiga en el ser humano que termina agravando todo este cuadro? Es el conflicto. El conflicto es porque lo que está ocurriendo no debería ocurrir. Y resulta que es cuando volvemos a la crisis. Nosotros perdemos, pero ¿qué ganamos en esta oportunidad? ¿Qué ganamos con lo que está ocurriendo? Si yo puedo hacer en la lista de las pérdidas, por eso decía al principio, y después la lista de ¿qué gano con esta experiencia? Entonces en la balanza de mi vida que todo lo integra, descubro que hay cosas maravillosas que no necesariamente son las que yo quería, pero a veces, y por eso vuelvo a la mente de turista, la mente de turista le dicen, vaya a comer al restaurante Pedro Pérez, que es el mejor de la playa. Y uno va ese día y el restaurante está repleto, porque es el mejor de la playa. Entonces uno se va a un restaurante por ahí, un metedero, a 2 minutos a la derecha, a la izquierda, y encuentra que la comida es deliciosa. Esa oportunidad en mente de turista se la da, porque dice, bueno, no está, pero está esta. Cuando uno asume estas experiencias nuevas con mente de turista, con mente de descubrir porque no sabe, con mente de aventura porque está abierto a lo que ocurre, son maravillosas. Cuando la vive con mente de ejecutivo que debería hacer esto, que lo que tendría que pasar es así, que ya deberíamos haber salido, que no debería estar este virus, que nos debieron haber cocinado el murciélago, que tuvieron que haber hecho cantidades de cosas que deberían, solo nos lleva a sufrir las incapacidades y los impedimentos. Entonces, si yo soy capaz de experimentar lo que estoy viviendo con autenticidad, me abro de una manera natural. Pero si reniego porque me toca hacer lo que no quiero, porque me quitaron la libertad, voy a sufrir. Entonces, ¿de qué tengo libertad yo? Nosotros no tenemos, pensemos cuáles son nuestras verdaderas libertades y cuáles no son. Yo, por ejemplo, yo no puedo separarme de mi cuerpo, no tengo esa libertad, ¿cierto? No puedo dejar de comer por mi cuerpo, no puedo dejar de respirar por mi cuerpo. O sea que yo tengo unas cosas que son reales, pero yo puedo decidir cómo respirar, puedo decidir cómo alimentarme, puedo decidir cómo dormir, puedo decidir cómo vestirme, puedo decidir cómo hablar, puedo decidir hasta cómo pensar. Entonces, mi libertad está en decidir actuar sobre mis posibilidades de una manera que yo considere que tiene sentido para mí. Por eso cuando mi mente empieza a pensar pendejadas, yo puedo hablar con mi mente, porque mi cerebro piensa, yo no soy el que pienso.
como mi corazón late. Mis intestinos también asimilan y eliminan ellos, pero son parte de una estructura como en un país, como si fuéramos muchos seres en un país que nos integramos. Cuando mi cerebro piensa, yo le puedo preguntar a mi cerebro, ¿este pensamiento es útil para lo que estoy viviendo? Y de pronto el cerebro, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Como Google, plantéeme otra, no me gustó. Entonces uno dice, estoy buscando ecologistas en no sé qué. Entonces me sale ahí una lista, no, otros, siguiente, otro buscador. Eso es lo que puedo hacer con mi cerebro. A mi cerebro le dialogo. Entonces mi cerebro me dice, esto es una desgracia, esto es lo peor de la vida, esto nunca va a pasar. Entonces yo le puedo hablar, dialogarle. A ver, cerebro, ¿esto me sirve para enfrentar esto? Esto no me está sirviendo. Muéstrame otra opción. ¿Y el cerebro qué hace? El cerebro coge la memoria frente a situaciones similares y me plantea lo mismo. Cuando uno es creativo, el cerebro le plantea creatividad. Cuando uno pues es una persona que se llena de incapacidades, pues el cerebro le genera incapacidad. Entonces, ¿qué hacemos? El cerebro le decimos, a ver, sea más creativo, cerebro, muéstrame otras opciones. Y el cerebro empieza a crear y jugamos con él, como jugamos con nuestro cuerpo cuando estamos perezosos y empezamos a estirarlo. Y el cuerpo nos dice, ay, quédese en la camita, no, no haga ejercicio. Pero uno empieza a hacer ejercicio y después se siente mucho mejor. A todos nos pasa. Esa primera parte de empezar con el cerebro es exactamente igual con cualquier ejercicio, como la meditación. Uno arranca y el cerebro, ay, no, no me meto por ahí, pero después de un momento el cerebro y uno juegan como los músculos y uno. Es exactamente lo mismo. El cerebro no es un músculo, por supuesto, pero se puede educar y se puede transformar igual que un músculo. Y el cerebro lo que hace es que responde a las expectativas que tengas de la vida. En la medida que tú vas construyendo un estilo de vida, el cerebro ya se va adaptando a eso, porque el cerebro, a través de sus sensores, que son los órganos de los sentidos, te va de una vez prediciendo, porque el cerebro es súper predictivo. El cerebro ya predice lo que va a ocurrir, pero si uno es capaz de irlo llenando de información, pues él predice con base en la información que yo le dé. Predice negativamente o predice como, ya que estoy en la casa tengo una mentira, ya que puedo hacer esto, voy a hacer de esta manera, ya que ocurre esto, voy a desarrollar un nuevo plan. Así funciona la vida, así lo podemos nosotros desarrollar. Entonces, en ese orden de ideas, volver esa pérdida de libertad podría ser a través de la creatividad, a través del diálogo interior, a través de encontrar nuevas actividades, por decirlo así. Así lo podemos llevar de forma positiva. Eh, Yo creo un que no es niño positiva o negativa, útil. útil. Es que sí, porque a veces no hay que estar felices. Quiero decir, si estoy triste, estoy triste. No es que tenga que estar todo el día contento, no, porque voy y me recuesto en mí mismo y me encuentro con aspectos de tristeza, entonces lo siento. Lo que yo quiero es que experimentemos lo que está ocurriendo y no lo que debería ocurrir, porque no sabemos, yo quiero ser muy honesto. Esto puede durar muchos meses a 1 o 2 años por expectativas biomédicas. Entonces, si nosotros estamos desesperados porque llegue el 27 o que llegue el 23 o que llegue lo que estamos haciendo, lo que digo, contamos los días y no hacemos que los días cuenten. En cambio, este es el momento único que tengo, este instante maravilloso de experiencia. Si yo le puedo sacar provecho, aprendo, crezco. Hace 4 meses yo no tenía ni idea de la existencia del COVID, como no lo tendría la mayoría de personas. Hoy en día la mayoría de los médicos hemos estudiado y hemos aprendido y hemos comprendido cantidades de cosas que no nos hubiera interesado hace 4 meses. La vida nos pone en unos dilemas fundamentales que podemos aprovechar como aventuras. ¿Eso está bien o está mal? Yo no lo sé, por eso digo que no es ni positivo ni negativo, pero es una aventura para experimentar. Con el tiempo nos daremos cuenta, pero no me voy a perder la oportunidad en este momento. Ibas a preguntar de ¿Cómo, niños. sí, un niño puede sentir duelo? ¿Un niño puede sentir esa pérdida durante esta etapa y cómo le podemos ayudar? Claro, nosotros sabemos que la definición de, digamos, de duelo por la muerte se termina de estructurar hacia los 9 años de edad. Antes, los niños no tienen la certeza de un tiempo lineal como nosotros, con un pasado, presente y futuro. Ellos asocian mucho más la muerte cuando son muy pequeñitos a que no se mueve o a que no se ve. Ellos, por ejemplo, juegan con un juguete, lo hacen volar y él se cae y deja de vivir. Y por eso la pérdida de ver a su familiar cercano o a su cuidador los hace sufrir tanto en ese instante, que pasa mucho con los animalitos también, que tú los conoces bien, que ellos lo disfrutan aún inmensamente cuando lo ven y cuando se pierden, pues se pierden de uno y sienten esa ausencia mucho más grande porque viven un presente muy distinto a ese término lineal que vivimos nosotros. También los niños, por eso los niños también le dicen a uno cuando sale de paseo, ya vamos a llegar, papá, ya vamos a llegar. Y uno, a ver, te dije que era 1 hora, pero 1 hora no significa nada. De pronto 1 hora significa la película de Blancanieves. Entonces decir, mira, dura lo mismo que la película de Blancanieves o dura lo mismo que la película de Peter Pan o lo que sea, o va a durar 5 películas o lo que sea.
Entonces, los niños experimentan las pérdidas, pero como no tienen tanto aferramiento y como, ojo que es lo más importante, como la experimentan auténticamente, por eso cuando el niño siente que perdió algo, hace el drama en ese momento, él no lo pospone para dentro de 3 días, ni lo guarda diciendo que todo está bien, que no molestó, que está perfecto, que no pasa nada, y lo que está ocurriendo es que está reprimiéndolo, sino que lo experimenta, y como lo experimenta le dura 10 segundos, 20 segundos, un minuto, y se acaba, porque no dura más. Cuando nosotros le reprimimos, le impedimos, o él trata, obviamente, en un diálogo de interactuar con nosotros, entonces hace que se justifique, esa justificación la hace que se dure. ¿Qué hacemos con las pérdidas de los niños? En términos generales, tenemos que decirle, en esta época de confinamiento, hay que decirle a los niños que no están castigados. Este es para mí el más importante de todos los mensajes, porque la mayoría de los niños pueden pensar que no salir a la calle es porque están castigados, porque así los hemos castigado. Entonces, hay que decirles una cosa fundamental. Mira, tú estás en la casa porque hay una situación mayor afuera que estamos protegiéndonos todos en la casa. Hay que explicárselo. Pero también, lo segundo, hay que preguntarle qué opina de lo que está pasando. He escuchado a varios niños a través de diferentes maneras que ellos entienden muy bien. Incluso hay niños que dicen, yo sé que yo no me voy a enfermar, pero yo sé que puedo enfermar al abuelito. Entonces ellos lo entienden. Si nosotros les preguntamos, sabemos que saben, pero si nosotros suponemos, no sabemos qué saben. Pero lo tercero es igual de importante y es, vamos a decirles que los vamos a cuidar. Así no seamos nosotros, si yo me voy a enfermar y me tengo que ir y se tiene que ir la mamá, el papá, el hermano, el tío, alguien va a venir a cuidarte. Siempre vas a estar cuidado. O sea, no eres el culpable de lo que está pasando y no estás castigado. Puedes preguntarme, te voy a preguntar qué opinas. Y lo tercero, vas a estar cuidado y nos vamos a cuidar entre todos. Ese concepto de cuidado es muy importante entre todos porque esa es la responsabilidad que tenemos que asumir como humanidad. Estamos transformándonos como humanidad y eso es lo que tenemos que entender. Esta es una enfermedad que nos ha hecho poner en el mismo lugar a los humanos. Fíjate que no es una enfermedad que esté afectando a los animales, un par de animales les ha dado, pero realmente el problema es humano y está afectando a los humanos. Es más, los animales se han liberado, han salido a las calles, han salido casi a las playas los delfines, están llegando a todos los lugares, los animales en el aire se han liberado. ¿Eso qué quiere decir? Que los que estamos sufriendo somos los humanos. Entonces pensemos de una manera como ecología, obviamente ecosistema del planeta, pero pensemos que como humanidad lo vamos a vivir. Hablando de animales, mira. Sí, llegó, divino. Eh, Muchas personas están teniendo en este problema, en este momento, dificultad con respecto a la expectativa que tenían de futuro, porque así como lo mencionamos al comienzo, siempre tenemos planes, ¿no? Pensamos que vamos a hacer en el verano, que vamos a viajar, que vamos a cambiar de trabajo, que vamos a abrir una nueva tienda. Cada uno tiene como una perspectiva acerca de lo que quiere que sea su futuro. ¿Cómo podemos nosotros gestionar este malestar y esta pérdida porque ya no sabemos qué va a pasar y cómo podemos sortear esta situación de una manera adecuada? Sí, técnicamente el futuro no existe y esa es una realidad. Solamente existe un presente para construirlo. Y hay una cosa bien interesante. Cuando nos volvieron a barajar la vida, nos dieron otras realidades. Y si nosotros queremos seguir las anteriores, podemos chocarnos contra todo. Eso es uno de los hechos que no nos permite ser creativos. En cambio, la gente se transforma en las crisis y crece a través de experiencias difíciles. En este caso, crece experiencias que son indeseables muchas veces. Ahí estaba leyendo a alguien que decía que los niños también se mueren. Alguien escribió, sí, esto es una realidad con esta enfermedad, pero es mucho menor, se mueren más los adultos y eso no quiere decir que no le pueda pasar a los niños, pero ellos también pueden expresar esa enfermedad, pero los niños generalmente son los que mejor soportan esta enfermedad, en términos estadísticos ya de los más de 100,000 casos que han fallecido. Volviendo al tema del futuro, nosotros como seres humanos somos capaces de experimentar las emociones de manera auténtica. Yo quiero hacer énfasis ahí. Doctor, acá estaba lloviendo que varias veces estuvieron preguntando, tal vez por la ansiedad que genera la situación, que están teniendo precisamente dificultades para dormir. Preguntaron si hay alguna técnica de respiración o si hay alguna recomendación, tú que eres especialista en terapia floral, que podamos recomendar para este caso de insomnio. Bueno, el insomnio ocurre por tres cosas fundamentales en esta época. Primero es porque no hacemos ciclo circadiano. Y esto es muy importante. Nosotros necesitamos 16 horas aproximadamente de actividad porque por cada hora de actividad necesitamos 20 a 30 minutos de deuda de sueño. Entonces, si no hacemos una actividad consistente circadiana, donde incluyamos el ejercicio, el cambio de temperatura, la luz, la oscuridad, la comida y el ayuno, no vamos a dormir bien. Esa es la primera causa
que ha alterado, y eso hay un estudio que acabo de leer precisamente relacionado con alteraciones de sueño, lo leí en estos días, sobre por qué estamos durmiendo tan mal en esta época, estamos hablando en el mundo. Sí. Segundo, tiene que ver con algo, y es que hemos dejado un motor alerta de atención y de presagio negativo todos los días, porque estamos poniendo demasiada atención, estamos jugando como si estuviéramos en elecciones, viendo las cifras todos los días de lo que le ocurre a cada región, y estamos sintiendo que eso nos viene encima. Estamos tan preocupados que nuestro sistema de alerta no nos deja dormir. Es como si yo pienso que me van a robar esta noche, pues yo me duermo con la oreja abierta y con el cerebro abierto y no descanso. Entonces, esa es la segunda consideración. Y la tercera, precisamente, es porque no estamos llenando nuestro día a día de sentido. Entonces, como no le damos sentido, nuestro cerebro precisamente no siente que hemos copado ninguna de nuestras necesidades, no hemos llenado de vida nuestros días y se queda en un estado de frustración que tampoco le permite esa renovación. Entonces, lo circadiano es, levantémonos y veamos la luz. Si no podemos salir, por lo menos la ventana por la mañana, al mediodía y por la tarde, que tengamos esta luz solar que viene por las ventanas. Hagamos ejercicio lo más que podamos en la mañana de, por ejemplo, bicicleta estática, entiendo que no salgamos, pero por subir escaleras, hacer algún tipo de que nos haga lo que se llama resistencia. Y por la tarde, a esta hora, hagamos un poco de pesas y estiramiento. Eso nos va a ayudar mucho. Vámonos a la luz por el día y oscuridad por la noche. Y desconectémonos de la tecnología después de las 8 o 9 de la noche para que el estímulo de la luz azul no nos impida la melatonina. Nosotros desarrollamos una fórmula floral precisamente, las esencias de flores que yo trabajo, se llama adaptógeno, es una mezcla floral, que lo que hace es preparar para esto, para este circadianismo, para este proceso creativo, para transformar y para podernos colocar. Y pues me preguntaste de respiración. Sí, hay una técnica de respiración que me gusta recomendar mucho. Cuando yo inspiro, me estoy llenando de energía de vida. Por eso cuando bostezo, me despierto. Un bostezo me despierta porque es una inspiración larga. Y cuando hago ejercicio, tú que trotas y haces bicicleta, uno toma aire más largo y expira más corto. Eso nos despierta. Por el contrario, cuando inspiramos más corto y expiramos más largo, nos da sueño. Eso nos pasa cuando tenemos la barriga llena o cuando estamos dormidos. La expiración se hace más larga. Entonces, si yo repito y emulo esa respiración despierto, cuando estoy acostado me duermo más fácil. Inspiro normal, hago pausa la misma cantidad de tiempo y expiro siempre por la nariz 2, 3, 4 y hasta 5 veces más largo. Si la expiración es mucho, mucho, mucho más larga que la inspiración y lo hago por la nariz, no por la boca, durante 4 o 5 minutos, el sueño va a llegar mucho más fácil. Y esa es una forma para lograrlo. Si queremos la esencia floral en Siu, ¿cómo la pedimos? La esencia para dormir. La mezcla que estamos usando que sirve para adaptar, es una mezcla para todo esto que hemos hablado, se llama adaptógeno. Es una mezcla que También sirve desarrollamos. para la angustia que tenemos o que la Sí, gente puede sentir. textualmente. Sí, ¿Y cómo se llama? estamos jugando con adaptógeno, es una mezcla. Tiene una flor que se llama el mímulo, que es para el miedo, que es el sentimiento predominante, el miedo a la incertidumbre, al futuro. Tiene una que se llama castaño dulce, que es para lo que nosotros llamamos angustia extrema, ansiedad hasta la angustia por todas las circunstancias, a enfermarse, a lo que sea. Tiene nogal, que es para la adaptación al cambio. Tiene avena silvestre, que es para la creatividad en este proceso, que todo lo que estamos hablando está resumido ahí. Tiene una que se llama eclipse, que es precisamente para no estar mirando tanto afuera, sino mirarnos adentro. Porque ya que no nos dejan salir afuera, salgamos, pero hacia el mundo interior, saltemos al vacío de nosotros mismos para conocernos. Porque esta es una oportunidad, la Madre Tierra nos tiene guardados en nuestra casa. No importa las teorías de la conspiración y todo lo que quieran ver, la realidad es que esto es donde estamos. La realidad no es lo que yo quisiera que fuera, sino lo que está ocurriendo. Siempre me conflictúo cuando creo que lo que está pasando no debería pasar, pero lo que está pasando es lo que va a pasar. Inhala y exhala siempre por la nariz, siempre por la nariz. Ahí estoy leyendo lo que dicen, siempre por la nariz. Sí. ¿Dónde se puede solicitar la esencia? ¿Dónde las puedo adquirir? Si quieres pongo un teléfono aquí Claro que para que sí, llamen. esa es Si la idea. se llama. Estos últimos minutos los vamos a aprovechar para que todos te pregunten lo que quieren saber. Había visto yo en la parte de arriba, bueno, ahorita se me fue la pregunta, pero mucha gente tiene como la curiosidad de saber sobre el coronavirus, si al ser un virus se va a transformar, si se le puede repetir a una persona, pero bueno, creo que no sé si les queremos contestar esas o lo que Yo nos están contesto lo que me quieras preguntar, Dale, pero no, te lo voy a contestar. Sabemos muy poco de este virus, porque este virus
realmente es un virus nuevo, aunque el coronavirus es una variedad de virus que se conocen hace muchos años, aunque el SARS-CoV-1, el SARS antiguo se conoce, este es el CoV-2, se conocen muy pocas cosas, sabe que es RNA, se ha visto muchas cosas que no tenían relación aparentemente, por ejemplo, ahora estamos descubriendo que la enfermedad, cómo se produce, no solamente está a nivel pulmón, sino corazón también, hígado, otros órganos, riñón, lesiones en piel, sobre todo en niños. Y no sabemos si se genera una inmunidad suficiente, no sabemos si va a mutar y se va a volver un virus. Lo que sí sabemos es que probablemente, y acabo de decir sabemos, pero probablemente va a ser de una manera que va a convivir con nosotros. Hasta que la humanidad no haga una inmunidad de rebaño, hasta que no se generen vacunas, que no es muy fácil lo de las vacunas, aunque todo el mundo lo quisiera desde el punto de vista práctico, porque si es un virus que muta, la posibilidad de una vacuna específica es muy difícil. Y que si vamos a generar inmunidad es controvertido. Algunos inmunólogos, yo entrevisté esta mañana precisamente a un infectólogo y él nos decía que probablemente se genera una inmunidad, pero que no es certeza de que acá todos los que lo tengan matan una inmunidad definitiva, porque si son variedades diferentes del virus o el virus muta, no necesariamente, porque lo que hace el cuerpo es que genera un sistema de misiles teledirigidos que se llaman inmunoglobulinas G y M, y esas inmunoglobulinas nos van a defender ante una hipótesis, que eso es lo que hace uno cuando vacuna. Recuerden que las personas las vacunan y las revacunan para tener una respuesta inmunológica específica. Entonces, probablemente tengamos una inmunidad y mucha gente, en este momento, si hay una inmunidad, lo que no sabemos es a largo plazo si siga funcionando. Por eso no sé si han visto que un tratamiento novedoso es sacarle sangre de suero, el suero pues, de la sangre a las personas que tienen inmunidad, le colocan esas inmunoglobulinas a los pacientes críticos y les funciona. Esa es una posibilidad de tratamiento. Muy probablemente la gran mayoría de personas, un porcentaje muy alto de la población, va a tener una suficiente inmunidad y no va a tener problema, pero probablemente no todos logran esa inmunidad aún teniendo la enfermedad. Esa es como la hipótesis plausible, pero no sabemos todo. Y hay una cosa que es bien interesante, cada vez en estas cosas, y la gente tiene que entender que esta incertidumbre la tiene la ciencia, y la ciencia no sufre por la incertidumbre porque la ciencia está dispuesta a aprender. Algunos científicos tienen conceptos radicales, pero el científico puro está dispuesto a aprender porque no sabe sino lo que está descubriendo, y estamos descubriendo algo del virus que no sabíamos, pero no lo conocíamos. Aquí han preguntado reiteradamente si las esencias florales se pueden utilizar para niños o para jóvenes de 16 años. Sí, se puede hacer para cualquier edad. De hecho, son productos de la naturaleza y nos ayudan. Alguien decía que sí para la rumiación, claro. Alguna de las goticas sirve para la rumiación. Porque bueno, el eclipse no es una flor de abac, alguien lo preguntaba, es una mezcla que hemos preparado nosotros precisamente de otros sistemas florales aquí colombianos, digámoslo así. Y lo que hace es quitarnos esa mente desbocada para podernos mirar al interior, lo que estaba preguntando esa persona. En diciembre tuve Ese, neumonía, ahora con este virus tengo miedo. Yo creo que una de las cosas más interesantes frente a la vida es que el que teme por sufrir, sufre por temer. No nos sirve de nada tener miedo. Si tuvo neumonía, pues puede tomar decisiones muy claras. Por ejemplo, aprender a respirar. Hay una técnica que me gusta mucho que se llama la de buteico, que es una técnica, buteico. incluso hay un programa de buteico con B larga, hice un programa de radio esta semana en Sanamente, www.caracol.com.co/sanamente, ahí está la técnica de respiración, porque es una técnica para fortalecer los pulmones y entonces hacer algo. Ahora, cuidarse significa no salir, no exponerse, usar tapabocas cuando tenga que relacionarse con cualquier otra persona, porque son más susceptibles las personas que han tenido problemas respiratorios. En este caso, lavarse las manos nunca va a dejar de ser importante, las secreciones ya sabemos dónde tenemos que toser. Esas medidas se van a quedar, esas medidas no son para estos 2 meses, estas medidas se van a quedar por muchos meses porque vamos a tener que aprender a convivir probablemente con este y otros virus más. Y esta es una realidad que si lo aprendemos a hacer, vamos a vivir una nueva realidad. Esa es la nueva condición. Nos gustaría o no nos gustaría, cuando uno se pone a discutir si debe haber pasado o no debe haber pasado, sufre, pero cuando uno se adapta, lo vive. Nos adaptamos a vivir con el celular, nos adaptamos a vivir con muchas cosas buenas, regulares y malas. Cada cosa en la vida tiene de bueno y tiene de malo. Ahora cuando nos volvamos a abrazar, algún día esos abrazos van a ser muchos más auténticos. Cuando nos volvamos a poder acercar, vamos a valorar mucho más. Cuando tengamos ese tiempo de presencia, lo vamos a disfrutar mucho más. Y esas son las cosas que a veces no vemos de las pérdidas. Esas son las ganancias que tenemos cuando nosotros sacamos un provecho de una experiencia. El teléfono no lo pusimos, pero que voy a ponerlo, pero es que no sé si se queda, se me pierde después el 5:30:35. Creo que si lo publico, pierdo la imagen mía. Sí, hay que
Me quedo quieto. 5:30, 35 33. Eh, Butecno, técnica de respiración. Ahí puso el teléfono, sí, pero ves, me pierdo, me quedé yo quieto, ya no salgo yo más. que si No pueden sé por qué no puedo. reemplazar el castaño blanco en vez de eclipse, te preguntan. Pues si tienen las mezclas de Bach, sí, podría ponerlos, sí, sí, sí. Si no puede conseguir ahí el eclipse, el castaño blanco serviría para eso. Este El adaptógeno también castaño, me imagino que sirve para el estrés, porque es que acá están preguntando qué esencia para el estrés, ese adaptógeno también funciona. sí, esto lo que hace, las flores de Bach lo que hacen es que nos dan cualidades y las cualidades nos ayudan para manejar procesos emocionales y mentales. Las cualidades son las que nos hacen a afrontar una experiencia que es difícil. Entonces el castaño blanco, si alguien lo quiere usar, es para quietar la mente. El eclipse hace lo mismo, pero hace otras cosas más. El castaño dulce lo que hace es para la angustia, el nogal es para la adaptación al cambio, que es lo que estamos buscando. El avena silvestre es también para encontrarle sentido a lo que nos está ocurriendo, o sea, descubrir qué es lo que nos está pasando a cada uno. Esto es una experiencia, esto es bien bonito. Nosotros tenemos que buscar siempre en la humanidad lo común y lo diferente. Es una de las paradojas. Hay cosas que son comunes a la humanidad, el aire, el agua, el sueño, el ejercicio, pero hay que ser específico, lo que es particular. O sea, como el ecosistema, a un ave no le pedimos que nade ni a un pescado que vuele. Lo que tenemos que pedirle es que sepa nadar al pescado o al pez, pues, y al ave que sepa volar. Entonces, nosotros tenemos que descubrir lo que es común a la humanidad y respetarlo y desarrollar lo que es común a cada uno de nosotros, que se llama una particularidad, y eso nos permite rescatar lo valioso que es cada uno del ser humano. ¿Te han preguntado cuál sería la dosis? Las personas que consigan esta esencia floral, ¿cuál sería la dosis para este momento y para a, que nos sirva para controlar un poquito el estrés, la angustia y los diferentes duelos que estemos viviendo? ¿Cuál sería la dosis ideal? Esto es, nosotros lo damos 4 gotas 6 veces al día y las personas lo pueden tomar en el horario del día, desde por la mañana hasta por la noche. Bueno, También me se están nos... preguntando aquí el ashwagandha, que esto es algo de la India que es muy bello, es un producto maravilloso para el sistema inmune. Hay muchas cosas para el sistema inmune, la vitamina D, por ejemplo, el zinc, que son productos que ya incluso la Universidad de Harvard hace 2 días sacó el provecho que se pueden usar. También habló la Universidad de Mayo. Es muy bonito porque ahora estas universidades que siempre han sido muy reticentes a todas las cosas como externas, ahora están diciendo que, por ejemplo, para manejar esto, la meditación es muy valiosa. Y yo les quiero recomendar a una profesora de yoga que tengo al frente en este momento aquí. Carolina enseña yoga. El yoga, la ciencia de la unión, es una estrategia de adaptarse conscientemente cuerpo, mente y respiración a lo que está ocurriendo. Entonces, esta es una época de desarrollar dones, de aprender de cosas, de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Me parece, el lunes si hay servicio, me pregunta, me parece maravilloso que usemos esta oportunidad para crecer. Totalmente de acuerdo. Santiago, yo te agradezco en el alma este espacio tan lindo que has abierto, esta ventana para poder compartir con las personas. Probablemente muchos de mi comunidad ya te conocían y te admiran y te aprecian. Tú sabes también que admiro tu trabajo, tu generosidad siempre. Así que muchas, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Quedan muchas preguntas en el tintero que yo no sé por tiempo porque voló esta hora, pero esencialmente lo que aprendimos hoy es muy valioso y muy importante. Gracias por todas las herramientas que nos compartiste hoy. Es un honor, Caro, muchas gracias y siempre dispuesto. Un abrazo grande.